Primera de Corintios 6. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén y amén. Cuando los miembros de una iglesia no se esfuerzan por crecer en conocimiento, en sabiduría, en fe, en dominio propio, en discernimiento. Cuando una iglesia no se esfuerza por crecer, como dice el apóstol Pedro, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 10, el apóstol Pedro dice que hay que esforzarse, que hay que ser diligente para añadir a vuestra fe
Virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, prudencia, y comienza a decir el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no estarán ociosos ni sin fruto. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia que se había acomodado, solamente se gozaban que eran cristianos. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pero ya vimos que en esa iglesia habían pecados inmorales, había inmoralidad sexual. Ya vimos que en esa iglesia había división. Un grupo de hermanitos por allá, otro grupo de hermanitos por allá, y otro por allá, y otro por allá. Y ahora vamos a ver otro problema que estaba pasando en esa iglesia. ¿Y cuál era el problema? Que entre los mismos hermanos de la iglesia se llamaban a juicio. Iban a los tribunales que habían en aquel entonces. Se demandaban. Hermanos en Cristo. No es que un hermano llamaba a los juzgados, digamos nosotros, ¿verdad? A los juzgados a una persona allá afuera. No. Hermanos en Cristo de la misma iglesia, ya llevando el uno al otro a los tribunales. Y entonces cuando Pablo se da cuenta que está pasando esto, realmente el apóstol Pablo se siente avergonzado. El apóstol Pablo se siente avergonzado de cómo es posible, cómo van a ganar a los mundanos si los mundanos nos ven entre nosotros peleando. ¿Aló? ¿Cómo vamos a dar testimonio allá afuera? ¿Cómo le vamos a decir a la gente de allá, a los inconversos, que vengan a Cristo? Porque en Cristo todos somos hermanos. Y nos ven a nosotros mordiéndonos, aruñándonos. Y nos ven a nosotros en un solo. No, hermano. Si por eso es que mucha gente del mundo no quiere saber nada de Cristo. Por la manera en que a veces vivimos los que nos decimos ser hijos de Dios. Pues eso estaba pasando en aquella iglesia. Estaban sucediendo cosas que avergonzaban al apóstol Pablo, que había sido el fundador de esa iglesia. Pleitos. Hace muchos años. Hace muchos años. No en esta iglesia, pero lo vi en otra iglesia. Dos hermanas líderes, dos mujeres líderes de esa iglesia, pusieron un negocio. Lo pusieron a media. Lo abrieron, el negocio iba bien, el negocio iba bonito, el negocio iba proveyendo, prosperando. Pero llegó un momento donde hubo un conflicto. Yo no sé por qué, pero la mayoría de las sociedades terminan así. Yo no sé por qué, pero la mayoría de eso, que hagamos un negocito juntos, pongámoslo a dos, al final terminan mal. A veces hasta la misma familia terminan peor. Y allá fueron las dos hermanas, líderes, al juzgado a arreglar el pleito. Ni el pastor pudo arreglar. Allá se fue. ¿Cómo terminó? No lo sé. Pero fue una vergüenza. ¿Ves? Una vergüenza. Y eso es exactamente lo que Pablo está experimentando. El pastor que fundó aquella iglesia, que los enseñó, que los instruyó, que les dijo cómo deberían de comportarse. Aquí está Pablo, haciéndole ver el error. Versículo 5, mire lo que dice. Mire lo que dice verso 5. Para avergonzaros lo digo. O sea, yo les estoy diciendo esto, dice Pablo. ¿Saben para qué? Para que ustedes también sientan. Eso es lo que deberían de sentir, dice Pablo. Ustedes lo que deberían de estar sintiendo es vergüenza del mal testimonio que ustedes están dando. Para avergonzaros lo digo. O sea, Pablo está siendo claro. ¿Saben por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes deberían de sentirse avergonzados de lo que están haciendo. Y el apóstol Pablo les dice a los hermanos que los conflictos en la iglesia se deben arreglar. ¿A dónde? ¿A dónde se deben arreglar?
en la iglesia. Ese es el orden que está poniendo el apóstol Pablo. Si hay un hermano que tiene un problema con otro hermano, aquí debería arreglarse. Porque el apóstol Pablo dice que el Señor ha puesto gente en la iglesia que tiene sabiduría. ¿Qué puede entender de la vida cristiana un juez mundano que no sabe nada de la Biblia? ¿Qué puede entender? Nada, él va a aplicar la ley de acuerdo a las leyes que hay en el gobierno. Pero nosotros aquí en la iglesia, entre hermanos, aplicamos la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice que los problemas entre los líderes, que los problemas entre hermanos, y que nos quede esto, mis amados hermanos. Yo hasta hoy, en los 29 años que tengo de pastorear, no sé. Y si ha habido algún caso, no me di cuenta. Si alguno de ustedes anduvo con otro bochinche, con otro hermano en la iglesia, no me di cuenta, pues no recuerdo ninguno. No lo recuerdo. Pero que cuando llegue un problema, cuando llegue una dificultad, ya sea entre líderes o un líder y un hermano, ¿verdad? Entre hermanos en Cristo de la misma iglesia, usted no debe de ir al juzgado. Usted no debe ponerle una demanda. Usted debe venir aquí a la iglesia para que eso se resuelva aquí. Lo dice en 4 versículos. En el versículo 1 lo dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los? Ok, ahí está diciendo, en lugar de ir allá a los mundanos a que te arreglen el problema, aquí en la iglesia hay santos, hay cristianos, hay autoridades que Dios les ha dado sabiduría para que arreglen el asunto. En el versículo 2 lo vuelve a decir: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, oiga lo que dice: sois indignos de juzgar cosas muy. O sea, si hay un problema ahí entre hermanos, eso, hermano, eso se puede arreglar. En el versículo 3 lo vuelve a decir: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y lo vuelve a repetir en el verso 5: para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros, o sea, en la iglesia no hay nadie que tenga un poquito de sabiduría. No hay ni siquiera, o sea, no hay ni siquiera un pelón en esa iglesia, ni peludo, que tenga sabiduría para arreglar un problema, que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo con claridad: esos problemas arréglenlo, porque eso da mal testimonio. Ahora, Pablo está revelando algo aquí que yo no tengo la respuesta. Yo solo te lo voy a decir. Pero si usted me pregunta de esto, yo le tengo que decir: no sé. Pero Pablo está revelando algo impresionante, que no lo reveló Jesús, ni ningún otro reveló lo que Pablo está revelando aquí. ¿Y qué cosa es? Que la iglesia va a juzgar a los ángeles y que va a juzgar al mundo. Eso no lo reveló Jesús, lo está enseñando Pablo. Y entonces uno tiene que hacerse la pregunta: espérate, ¿a qué ángeles va a juzgar la iglesia? O los cristianos, los salvos, ¿a qué ángeles? Bueno, los únicos que pueden ser juzgados son los demonios, los ángeles caídos. Yo espero que alguien esté aquí, porque los ángeles santos no van a ser juzgados. Los ángeles caídos, que son los demonios, ellos sí van a ser juzgados y van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, el mundo entero, cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos en el gran trono blanco, según Apocalipsis, ahí será el juicio. Pero Jesús no dice nada que la iglesia va a juzgar, pero Pablo lo dice. Entonces solo déjeme darle una interpretación, pero que quede hasta ahí, porque yo no me voy a atrever a decir algo como que si yo lo sé todo. No, Señor. Y cuando yo digo mejor no sé, yo mejor digo no lo sé. Pero solo déjeme darle una interpretación, y es: cuando Cristo juzgue al mundo y a los demonios, nosotros estaremos con Cristo.
De eso sí yo estoy seguro. Porque la iglesia, recordemos que la iglesia es arrebatada antes del final. La iglesia es llevada al cielo. La iglesia va a celebrar las bodas del Cordero. Todos los salvos, las 5 vírgenes prudentes, que son las que representan a la iglesia que se va a ir en el rapto, ¿verdad? Esos que fueron salvos en el rapto, que van a estar y van a celebrar las bodas del Cordero en el cielo. Todos aquellos que seamos salvos, un día vamos a estar con Cristo el día que Él esté juzgando. ¿Qué vamos a hacer los salvos? No lo sé. Pablo dice que los vamos a juzgar. ¿Cómo será eso? Hasta ahí llego yo. ¿Estamos claros, hermano? Cualquier cosa que usted quiera investigar, investigue en una Biblia de estudio, investigue en un comentario, investigue. Usted puede investigar por sí mismo, ¿verdad? Pero yo hice todas las averiguaciones, investigación, y hasta ahí lo dejo. Porque es un tema que no hay mucha información. No hay mucha información sobre eso. Ok. Luego el apóstol Pablo dice que van a haber algunos momentos donde uno de los dos hermanos es preferible que sufra una pérdida, pero que dejen de seguir poniendo tropiezo a la obra del Señor. Mire lo que dice el versículo 7. Mire lo que dice el verso 7. Así que, por cierto, vamos a leerlo del verso 6. El verso 6 y 7. Sino que el hermano con el hermano, ahí donde está el problema. El problema es que el pleito es entre hermanos en Cristo. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Ok, verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tenéis pleito entre vosotros mismos. Entonces, oiga lo que dice después. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? ¿Alguien comprende lo que está diciendo Pablo? Mire, hermano, va a llegar un momento donde uno de los dos hermanos, posiblemente este tiene razón y posiblemente el otro tiene razón, pero uno de los dos va a tener que ser un poco más sabio, más humilde, y decir: mira, te voy a ceder o voy a aceptar, no porque yo sea el que pierda aquí, pero por la obra de Dios te voy a dar o voy a ceder a lo que me estás pidiendo. No sé si me estoy explicando. Va a llegar un momento, yo no sé si a usted le ha llegado. De hecho, hay momentos donde uno tiene que tomar esa decisión. Tiene que tomar esa decisión de decir: prefiero perder esto, prefiero perder esto, ya sea algo material, ya sea algo económico, pero ¿sabes qué? Yo quiero tener mi conciencia tranquilo y yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Entonces, si al día que pasara algo como eso, aprendamos de estos consejos. Quiero que leamos 2 pasajes de la Biblia en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Y aquí es donde Dios nos vuelve a recordar cuál debería de ser nuestra conducta como hermanos en la iglesia, cuál debería ser nuestra manera de ser, cuál debería de ser nuestro verdadero testimonio, hermano. A veces se nos olvida. Mire lo que dice Efesios 4, 31 y 32. ¿Lo tiene por ahí? Creo que por ahí lo ponen. Ahí está. ¿Qué dice? Quítense de vosotros. Ahí está. Quítense de vosotros. No dice que Dios te lo va a venir a quitar. No, yo decido renunciar a qué. Quítense de vosotros. ¿Toda qué? Entonces de repente ahí está la amargura. Estoy amargado porque el hermano me robó. Estoy amargado porque el otro quiere pisotearme. Estoy amargado porque quieren abusar de mi derecho. Estoy amargado. Y ahí la amargura nos llega cuando hay un conflicto. Y entonces dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia o toda maldad. Quítese de ti esa ira que andas metida ahí. Por eso es que hay gente que ya no goza del Espíritu Santo. Por eso es que hay personas que ya no sienten la presencia del Espíritu Santo, porque están llenas de ira, de resentimiento, de amargura. Verso 32.
Antes sed, ¿qué? Benigno unos con otros, misericordiosos. ¿Qué más? Perdonando uno a otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, hermano, no es nada fácil perdonar, pero es lo que Dios dice. Sí, hermano, no es nada fácil tener misericordia de alguien que no se merece, pero eso es lo que el Señor nos enseña. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13 es el otro pasaje que quiero que leamos. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Para que pasemos a otro punto. Dice así, Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Si lo lee conmigo, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Pregunto, ¿somos escogidos de Dios? Entonces hay que vestirnos como Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido como sus hijos. Dios nos ha escogido para que seamos el templo del Espíritu Santo. Dios nos ha escogido para que seamos su pueblo. Ahora nadie quiere decir amén. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿qué cosa? Misericordia, de benignidad, de humildad. Hermanos, si tan solo pusiéramos eso en práctica, usted sabe que la vida sería mejor. Otra vez, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuánta necesitamos? ¿Alguien necesita paciencia? No es una virtud que yo tenga, la necesito. Necesito paciencia. Alguien me dijo por ahí: no ande pidiendo paciencia porque le van a venir más pruebas. Las pruebas me van a llegar diciendo que necesito, no las necesito, pero las pruebas van a llegar. Entonces dice, de paciencia. Versículo 13, léalo conmigo, léalo. Soportando uno. ¿Qué cosa? ¿Qué significará eso, hermano? Soportar a ese que parece que ya no lo querés soportar, pero es tu hermano en Cristo. Están en la misma iglesia. ¿Aló? Creen en el mismo Dios, leen la misma Biblia, pero me cae mal. ¿Qué hay que hacer? Ahí está, soportando uno a otro. Ahora, en lo que yo soporto a alguien, otro me soporta a mí. Porque a veces creemos que solo yo debo soportar a alguien. Y a veces creemos que nosotros somos tan buena cosa y somos tan amor y mucho amor, que creemos que a todo el mundo le caemos bien o nunca fallamos. No, hermano, ya le dije, todos ofendemos. Todos, dice la Biblia, todos ofendemos. Y entonces alguien me tiene que soportar a mí. Y entonces dice, soportando unos a otros. ¿Y qué? ¿Y qué? Y perdonando uno a otro, si alguno tuviere queja contra otro. Ahora viene el ejemplo que pone la Biblia. De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacerlo. Ahí está. El ejemplo de perdón ni siquiera es el pastor Jerónimo. No, el ejemplo de perdón que usted tiene que agarrar es el ejemplo de Jesucristo, que Él perdonó. Yo sé que eso no es fácil. Yo lo sé, lo he vivido, lo he experimentado. No es fácil perdonar. No es fácil extenderle la mano a alguien que te hizo daño y después tener la oportunidad o de ayudarle o de pegarle una patada. Y lo que más ganas dan es darle la patada, hermano. Pero cuando tú le das la mano, cuando tú ayudas a alguien que un día te hizo daño, si nunca lo has experimentado, vas a sentir realmente una experiencia sobrenatural
del gozo y la paz que Dios da. Porque cuando uno logra vencer el mal con un bien, la presencia de Dios se manifiesta. Entonces, si usted todavía no ha tenido esa experiencia, si no ha tenido la oportunidad de alguien que te hizo daño, que abusó de ti, que abusó de tu confianza, que lo que haya sido, y esa misma persona un día está necesitando una ayuda tuya, o te la pida, o tú la sabes, y tal vez no te la pida, y tú te mueves a ayudar a esa persona, no sabes cuánta bendición uno recibe. Entonces, eso es lo que Dios quiere, es lo que Pablo estaba diciéndole a aquella iglesia. Dejen de estar ya dando ese mal testimonio entre ustedes. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que cuando la gente de afuera vea el amor entre nosotros, creerán en Él. Pero cuando la gente allá afuera no ve el amor de Cristo entre nosotros, entonces ¿cómo van a creer, mis hermanos? Luego el apóstol Pablo pasa a recordarle a los hermanos lo que ellos eran y lo que ahora son. Versículos 9 y 10. Versos 9 y 10. Ahora viene el apóstol Pablo y les trae a memoria lo que ellos eran, pero ya no son. Y eso es lo que a veces necesitamos, que alguien nos haga recordar: oye, tú ya no eres así. Tú ya no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios. Tú ya no eres cualquier persona, no, tú eres parte del pueblo de Dios. Y a veces necesitamos que alguien nos pegue una cachetada, que alguien nos traiga a memoria: oye, pero si realmente yo estoy actuando como que si fuera cualquier persona. No, yo no soy cualquier persona, yo soy un hijo de Dios. Y entonces Pablo les tiene que recordar quiénes eran. Versos 9 y 10. 9 y 10. ¿No sabéis? ¿No sabéis? O sea, ¿ustedes se les está olvidando? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios. ¿Y por qué Pablo habla de fornicarios? Porque en la iglesia había gente fornicando. Ni los idólatras. ¿Por qué Pablo habla de idólatras? Porque en la iglesia habían un montón de idólatras, y eso lo vamos a ver más adelante. Porque muchos cristianos, cuando andaban en las celebraciones de los paganos, ellos se iban a sentar a comer en la mesa de los demonios. Y entonces dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, y otros que no son homosexuales pero tienen unos moditos raros. ¿Y por qué Pablo está diciendo eso? Porque en la iglesia de Corinto había de esa gente. Porque la ciudad de Corinto era una ciudad pervertida en el ámbito sexual, en lo que era la sexualidad. Entonces era una ciudad corrupta. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais. De ahí salieron ustedes, dice Pablo. Muchos de ustedes que hoy están en Cristo eran borrachos, eran adúlteros, eran afeminados, eran que se echaban con otro hombre. Eso eran ustedes, está diciendo el apóstol Pablo. Erais. Pero eso no eres ahora. Eso éramos nosotros. Y entonces dice, verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Y con qué? Con la sangre de Jesucristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo como buen padre, el apóstol Pablo como un buen pastor, les está diciendo primero que se siente avergonzado por cómo ellos están actuando. Y luego Pablo les viene a decir: ustedes eran esto, pero ya no lo son. Reflexionen, ustedes ya no son del mundo, ustedes ya no pertenecen a ese mundo, ustedes ya fueron lavados, ustedes ya fueron justificados, ustedes ya fueron santificados. En otras palabras, ustedes son nuevas criaturas, hermano.
Y vuelvo a repetir, a veces se hace necesario que alguien nos diga, pero Jerónimo, ¿pero por qué estás actuando así? Que alguien venga y me diga a mí, Jerónimo, ¿pero por qué estás actuando de esa manera? Esa no es la manera de un verdadero cristiano. El problema es que algunos de ustedes se ofenden cuando les dicen eso. Hay algunos de ustedes que se enojan cuando alguien se te acerca y te dice, pero ese proceder que estás haciendo no es de un cristiano. Esa forma de hablar con la que hablas allá en la calle, en el mercado, cuando te oigo hablar allá, no, aquí en la iglesia no, aquí todo el mundo es angelito. Pero allá, cuando estás allá y se te sale todo en la vulgaridad, esa no es la manera de un cristiano, ¿no? Y volvemos a las fotos y a las cosas de Facebook y eso, fotitos indecorosas, lenguaje vulgar que escriben algunos de ustedes, cosas que agarran de cosas diabólicas y las ponen en su, ¿cómo se llama esa cosa? En sus muros, su estado. Agarran algo de alguien por allá y para ustedes, creyendo ustedes que era bonito, lo pusieron. Y lo que está diciendo esa persona es antibíblica, porque no tienen discernimiento. Muchos de ustedes agarran cosas. Muchos de ustedes vienen agarrando cositas de aquí y las ponen y las publican como una gran revelación. Pero si tú tuvieras discernimiento, entenderías que eso que estás publicando es antibíblico. Me da vergüenza a mí cuando veo esas cosas. Cuando alguien me enseña, me dice, yo vuelvo a decir, yo no tengo Facebook. No necesito Facebook. No tengo tiempo para perder mi tiempo en porquería y en bobada. Pero cuando alguien viene y me dice, pastor, ya miro tal cosa. Pastor, ya miro tal cosa. ¿Qué? Mire lo que publicó la hermanita tal, el hermanito tal. Y es así como yo me doy cuenta. Bueno, y cada quien va a rendir cuenta. Si es un líder, a ese sí lo llamamos. Si es un líder de esta iglesia, a ese sí le pedimos cuenta. Pero si es un miembro de esta iglesia, ponga su foto desnuda si quiere, es su problema. Ponga lo que usted quiera, ponga brujería si usted quiere, ese es su problema. Pero aquí le enseñamos que un verdadero cristiano no solamente cuida su testimonio físicamente, cuida su testimonio en este calache. Que sube, que publica, que pone, qué vocabulario usa cuando chatea con las demás personas. El testimonio debe ser integral, hermano. El testimonio de un cristiano debe ser íntegro. Yo espero que alguien entienda, agarre algo, ¿eh? Y si alguien se ofende, me alegra. Éramos. ¿Cuándo vamos a entender que éramos? Yo era un borracho. Yo era un mal pensado. Yo era un destapado de la boca. ¿Ah? Yo era un fornicario. Yo era un adúltero. Sí, pero espérate. Y si me llamo cristiano y todavía sigo haciendo esas cosas, y si digo que soy cristiano y todavía sigo practicando eso, entonces no era, todavía soy. Quiere decir que hay algo que todavía no he entregado al Señor. Mire lo que dice Tito capítulo 3 verso 3 al 6. El apóstol Pablo, siempre queriendo ayudar a sus hijos, siempre estaba orientando, siempre estaba trayendo un consejo, siempre estaba trayendo una palabra. Y es por esa razón que cuando llegamos a estudiar la vida de Pablo aquí, en esta carta de Corinto, en los capítulos anteriores, pudimos ver el corazón de Pablo, cómo el hombre se quebrantaba diciendo, vuelvo a sufrir dolores de parto. Un hombre diciendo que sufre dolores de parto. Sí, así decía Pablo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es el dolor de un padre. Si usted es papá, si usted es mamá y sus hijos están en la etapa de la adolescencia,
O si tus hijos tal vez ya son adultos, pero sus hijos no quisieron oír el consejo suyo y son alcohólicos, ahí andan en la calle, se emborrachan todos los días y usted, un padre sufre, una madre sufre. Y peor cuando están pasando por esa etapa de la adolescencia, cuando el hijo se rebela, cuando el hijo quiere, cuando la hija quiere hacer lo que le da la gana. Y entonces el padre trata de proteger a su hija y le dice: no, hija, no te conviene ese vago, no te conviene, ese tipo no estudia, no respeta a su madre, no tiene planes, no se le ve pero nada. ¿Y qué le ves a ese? Ay, papá, es que me gusta su pelo. Pues porque hay un montón de chavalas que lo que les gusta es el pelo largo, los ojos. Ay, que me gusta que es atlético. ¿Ah? Y las chavalas ahí caen redonditas ahí, ¿ah? Para que el desgraciado ese se vaya a burlar después de él. Ahí es donde las cosas no encajan. Cuando decimos: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, ajá, pero todavía soy esto, pero todavía soy lo otro, pero todavía practico esto, porque todavía tengo mi debilidad. ¿Y cuántos años tenés de ser cristiano vos? 20 años de debilidad. ¡Qué bonito! ¿Ah? 20 años alguien diciendo que tengo una debilidad. ¿Podríamos llamarle debilidad a eso? No, hermano. Le podemos llamar debilidad a una persona que está comenzando en el evangelio. Le podemos llamar debilidad a alguien que está comenzando en el evangelio y que no ha podido renunciar totalmente al cigarro, a la pornografía, a la borrachera, que no ha podido renunciar a algo, pero está comenzando en la vida cristiana y se va apartando. Debilidad lo podemos aceptar de esas personas, pero de alguien que tiene 5 años diciendo que es cristiano y todavía sigue diciendo que tiene una debilidad y que todavía tiene no sé si me voy a entender, hermano. Yo no estoy hablando de debilidad en el sentido de decir una mentira, porque ¿quién no miente en algún momento? Pero estoy hablando de alguien que está practicando el pecado abierto y deliberadamente. Eso no es una debilidad, se llama pecado. El apóstol Pablo vuelve a retomar el tema de los pecados sexuales que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Ya Pablo atendió el problema de los juicios y eso, ya lo atendió, ya dijo cómo hay que atenderlo. Ya les recordó a los hermanos lo que eran y lo que son. Pero Pablo vuelve a recordar, vamos al verso 12, y el apóstol Pablo vuelve a traer a memoria lo que estuvo atendiendo en el capítulo 5, que es la inmoralidad sexual que había en la iglesia. Entonces Pablo vuelve a retomar ese punto, porque en la iglesia de Corinto no solo había un caso de inmoralidad sexual. En la iglesia de Corinto no había solo aquel hombre que le había quitado la mujer a su papa, que lo vimos yo creo la semana pasada. No había solo ese caso, habían otros casos. Y entonces Pablo dice, verso 12, ¿lo puede leer conmigo? Me encantaría. Todas las cosas me son lícitas. Oiga cómo lo dice Pablo. Me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. ¿Y qué dice Pablo después? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí está Pablo ahora poniéndose él como ejemplo. El apóstol Pablo, se lo voy a decir como buenos nicaragüenses. Yo puedo hacer lo que me dé mi regalada gana. Es lo que Pablo está diciendo. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Si yo me quiero emborrachar, yo me puedo emborrachar. Yo me quiero drogar, yo puedo drogarme. Si yo quiero ir a ver pornografía, yo puedo ir a ver pornografía. Si yo quiero buscarme a alguien para irme a acostar con alguien que no sea mi esposa, yo puedo hacerlo. Es lo que Pablo está diciendo. Todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Quién dice que no? Dice Pablo. Pero no todas las cosas convienen.
no me conviene irme a acostar con otra mujer que no es mi esposa. No me conviene. No me conviene ir a robarle a alguien. No me conviene hacer tal o cual cosa. Ahora, luego dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, para todos los hombres, muy hombres que habemos aquí, yo espero que todos los hombres seamos muy hombres de los que estamos aquí hoy. ¿Alguien cree que Pablo no sufría tentaciones sexuales? Recordemos que Pablo no tiene esposa. Recordemos que Pablo renunció a casarse. Recordemos que Pablo renunció a tener un matrimonio. No es que él no sentía ganas. No es que él no sintiera deseos sexuales. Mi pregunta es, ¿sentiría deseo, atracción? ¿Hombres? ¿Hombres? Claro. Por eso digo, un hombre muy hombre va a sentir. Y va a sentir el deseo. Va a sentir la sensación. Va a sentir la atracción. Y peor para Pablo, que él no tenía con quien desahogarse. Peor para Pablo, que no tenía una pareja. Pero él era un hombre común y corriente, como usted y como yo. Y Pablo dice que aunque todas las cosas a él le son lícitas, pero dice que no se iba a dejar dominar de ninguno. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, aquí estoy. Mírenme a mí. Aquí estoy. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, pero no lo hago. Y entonces luego el apóstol Pablo viene a decir que el cuerpo de todo cristiano no es para fornicar, no es para el sexo. Ahora, no es que Pablo está en contra del sexo, eso ya lo hemos dicho, y creo que en el capítulo 7 vamos a hablar acerca del matrimonio y de los problemas matrimoniales. Pero el apóstol Pablo no está en contra del sexo. De hecho, la Biblia habla que el sexo Dios lo creó para que el hombre y la mujer lo disfruten, pero dentro del matrimonio. Ese es el orden de Dios. Dios no impide la relación sexual. Dios no prohíbe la relación sexual. La relación sexual es algo que Dios lo permite. De hecho, el libro de Proverbios dice, gózate con la mujer de tu juventud. La Biblia más bien motiva que el hombre que tiene a su mujer, que tienen 40, 50 años de estar casados, pero un día fue jovencita y el hombre también fue jovencito y se amaron, pues ahora que ya están todos arrugados y chupados, que se sigan amando. Aló. Me perdonan por la mala palabra, pero no, ahora que estoy viejo y mi mujer vieja, ahora quiero una chavala. ¿Y por qué no le busca un chavalo a la vieja también? Para que estén emparejados. No, solo yo quiero. Solo el hombre quiere a una chavala. Gózate con la mujer de tu juventud. Así que esa viejita que está ahora arrugadita, toda feíta, un día te dio su juventud, te dio su fuerza, te dio su amor, y tú también. Pues séle fiel a ella y séle fiel a él. Entonces el apóstol Pablo dice, las viandas para el vientre, o la comida, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo, ojo, pero el cuerpo, ¿qué dice? Estoy en el versículo 13. Pero el cuerpo, ¿qué dice? No es para la fornicación. O sea, si tú eres un cristiano, tu cuerpo no es para fornicar. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Tu cuerpo es para el Señor y el Señor para él. Tan claro no cantaría nadie más. Mi cuerpo ahora le pertenece al Señor y el Señor es el dueño de mi cuerpo. Si soy soltero, si soy casado, si soy viudo o soy divorciado, mi cuerpo, si soy un cristiano, mi cuerpo le pertenece a Cristo. Y si estoy casado, mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Y si estoy soltero, mi cuerpo le va a pertenecer
a la loca que se quiera casar conmigo. Así son las cosas. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, ¿qué dice? También a nosotros nos levantará con su. Ahora pregunto, ¿por qué Pablo puso eso allí? Yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Por qué Pablo, que está hablando de fornicación, que está hablando de pecado, por qué Pablo se le ocurre meter eso allí? El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y luego viene Pablo y dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Te voy a decir por qué. Porque el Señor está diciendo, si tu cuerpo, tú no entiendes para quién es, el día que el Señor venga, tú no vas a participar con Él. Si el Señor viene y te halla en pecado de fornicación o adulterio, no pienses que te vas a ir con Él. Y no pienses que si te mueres te vas a despertar en el cielo. Porque tu cuerpo, ¿de quién es? Del Señor. Entonces Pablo puso esa frase, puso ese párrafo. Pablo puse el versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su. Nos levantará. ¿Pero a quién va a levantar? Al que ha entendido que su cuerpo es del Señor. Y sigue Pablo diciendo, verso 15. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Y Pablo sigue diciéndole a los hermanos, ¿acaso están ignorando que tu cuerpo es miembro de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿qué pasaría si yo me fuera a acostar con alguien con el que no estoy casado? El cuerpo que es de Cristo se lo estoy entregando a una ramera, dice Pablo. Esto está bien duro, bien feo, pero Dios nos quiere corregir. Verso 16. ¿O no sabéis otra vez? Y eso no sabéis que Pablo está haciendo es para que el pueblo diga, oye, ¿acaso estás ignorando? Hermano, ¿estás ignorando? Hermana, ¿estás ignorando? ¿O te estás haciendo la loca? ¿O te estás haciendo el loco? ¿O es que ya no te entra? ¿O es que ya no te llega? ¿O es que ya estás tan muerta y tan muerto que ya no te entra nada? Y por eso es que el apóstol Pablo usa esa frase, o no sabéis, verso 16, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, ¿cuántos se han unido al Señor? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid, oiga, huid, ¿de qué, hermano? ¿Tú sabes a qué punto tuvo que llevar Pablo su enseñanza? A decirle a los cristianos, ya no te pido que tomes una decisión, dice Pablo. Si yo antes te había dicho que tomaras una decisión, ahora dice Pablo, ya no te pido que tomes una decisión. Ahora lo que te estoy pidiendo es que huyas de la fornicación. Huye. Yo no sé si a alguno de ustedes alguna vez lo ha seguido algún toro, una vaca. No sé. A mí sí. A mí sí, en varias ocasiones. Y recibí corneadas. Bueno, porque trabajábamos con vacas, deñábamos, habían vacas bravas. Entonces, muchas veces cuando uno ve a un animal que te va a embestir y tú huyes del peligro, pues a eso exactamente se está refiriendo el apóstol Pablo. Ya no digas aquí como que, pues la voy a pensar,
Vamos a ver cuándo. No, dice Pablo, ¿sabes qué quiero decirte? Huye. Huye. Huid de la fornicación. ¿Y por qué, Pablo? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de ¿qué? ¿Fuera de qué? Del cuerpo. El problema es que tu cuerpo ya no es tuyo. El problema es que el cuerpo de un cristiano ya no es de él. ¿Alguien comprende eso? Desde que tú le entregaste tu vida a Cristo, tu cuerpo ya no es tuyo. Ya no le pertenece tu cuerpo, ya no te pertenece tu cuerpo. Huí de la fornicación, cualquier otro pecado. Por ejemplo, si yo digo una mentira, yo no estoy pecando contra mi cuerpo. Estoy pecando contra Dios, pero no estoy pecando contra mi cuerpo. Entonces dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué dice? Contra su propio cuerpo peca. Estás pecando contra Dios, pero estás pecando contra tu cuerpo que fue comprado con la sangre de Jesucristo. Verso 19. O ignoráis, ay Dios mío, otra vez. No sabéis, y ahora les dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué dice? Y que no sois vuestros. Ya no eres dueño de tu cuerpo. Ya tú no puedes decidir realmente qué hacer con tu cuerpo, porque el día que le entregaste tu vida a Cristo, tu cuerpo vino a ser de Cristo. El Espíritu Santo vino a morar dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo vino a ser el templo del Espíritu Santo. Pero ¿lo estás ignorando? Versículo 20 y último. Porque habéis sido comprados por precio. Hubo un precio. ¿Y cuál fue el precio, hermano? La sangre de Jesucristo, la vida de Cristo, ese es el precio. En otras palabras, y cuánto deseo que usted entendiera esto. Cuánto deseo que lo entendamos como la Biblia nos quiere enseñar. ¿Sabe por qué usted hoy está aquí? Está vivo, tiene salvación, tiene perdón, tiene vida, y todo lo que usted tiene es gracias al sacrificio de Cristo. Y aún sabiendo eso, yo o usted toma la decisión de tirar eso a la basura para hacer lo que usted quiere. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que lo que hacemos con la sangre de Cristo, ¿qué cosa es? Pisotearla. Pisoteamos la sangre de Cristo. Imagínate. Una vez lo hice y me dolió el alma. Agarré la Biblia y le tiré al suelo para hacerle un drama así. Agarré la Biblia y la pisoteé. Y aunque después me sentí mal. Pero realmente, se imagina, si me duele pisotear la Biblia, ahora pisotear la sangre de Cristo que derramó para darme vida, la derramó para perdonar mis pecados, la derramó para sacarme de las tinieblas, derramó su sangre para quitar toda maldición de mí, derramó su sangre para darme a mí la oportunidad de irme al cielo. Y yo hago esto. ¡Wow! Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, tu cuerpo es de Dios y el espíritu que hay dentro de ti es de Dios. Entonces voy a glorificar a Dios. ¿Y cómo lo voy a glorificar? A través de mi obediencia. Voy a glorificar a Dios a través de mi obediencia. Voy a glorificar a Dios huyendo del pecado. Voy a glorificar a Dios sometiéndome a su palabra. Mis hermanos, si nosotros hoy somos igual que la iglesia de Corinto, que no nos preocupamos por crecer, mire, hay cosas que yo he venido superando, pero no dejo de sentir. Cuando yo decidí poner el discipulado los domingos este año, déjame decirte que yo por lo menos pensaba
que entre todos los miembros de esta iglesia no iban a haber menos de 100 estudiantes. Yo dije, no van a haber menos de 100 estudiantes. ¿Por qué? Porque somos, no sé, no tengo un número total completo, pero somos más de 400 personas en esta iglesia. Somos más de 400 personas en esta iglesia que viene cada domingo en el culto de la mañana y de la tarde. Entre esos 400 tenemos 130 líderes. El resto son miembros. Entre los miembros, que 100 personas se hubieran inscrito para decir, yo quiero ser formado en un discípulo. Y llevamos el discipulado los domingos para que la gente que no puede venir miércoles, que no puede venir jueves, que no puede venir en 10 semanas, vengan y reciban un discipulado. Y aún haciéndolo de esa manera, creo que los estudiantes que están perseverando, se anotaron como 50, fueron siendo eliminados 10, 15, y ahora creo que estamos hasta por 30. Dios mío, eso a mí me desbarata. Eso a mí me da horror, decepción. Y hay algunos estudiantes que comenzaron a entregar sus trabajos y ahora ya les valió, ya nada. Porque así son, así es su manera de ser. Hay cosas que la comienzan con ánimo y después se desaniman y la dejan. Por eso es que hay gente que anda un día en una iglesia, otro día en otra iglesia, otro día en otra iglesia, porque cuando no les gusta allá se van para allá y cuando no les gusta allá van para el otro lado. ¿Y cuándo van a echar fruto? ¿Ah? Pero yo dije, voy a dar este discipulado este año y lo voy a seguir haciendo. Y si al final del año los hermanos que perseveren, verá, se les va a entregar y lo voy a hacer. Y si solo uno va a venir a recibir un certificado aquí, gloria a Dios. Yo dije, lo voy a hacer. Porque esa es mi labor, ese es mi trabajo, enseñarles a ustedes, instruirles a ustedes. Lo mismo me pasa con los líderes. Líderes, ¿por qué no vienen los miércoles? Ahí se los decimos, los invitamos. Líderes que solo vienen a servir, personas que solo vienen el día de su servicio, pero no vienen a un culto a oír. Y tenemos las grabaciones, hermano. Estas enseñanzas se graban en Facebook. Y aún así hay gente que ni el tiempo, pero prefieren estar viendo películas, videos, series, estar en Netflix, no sé cómo se llama esa porquería, por ahí va, y prefieren estar viendo un montón de bobadas en lugar de aprender algo que los va a ayudar a crecer. No, hermano, esto está de correrse, hermano. Esto está de correrse. ¿Ah? Y como pastor y como padre siempre estamos buscando cómo hago para que los hijos de esta iglesia crezcan, que aprendan. ¿Se acuerdan el año pasado? Recuperando lo perdido. Y hay otros que terminando el año se perdieron. Recuperando lo perdido, pasamos todo el año y en diciembre algunos hermanos se perdieron y nunca más volvieron. Y digo yo, Señor, estoy haciendo algo mal. Yo me pregunto, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, si necesitamos un cambio de pastor aquí, avísame. Porque si es el pastor el que está haciendo un mal trabajo, oye, busquemos a otro. Vamos a ver si un día se me mete la locura y llamo a todos los miembros de esta iglesia, hermano, vamos a cambiar pastor. Vamos a ver, tal vez allí es la solución. Pero yo lo que te quiero decir es eso, ese sentimiento de pastor, de padre, cuando uno se decepciona y dice, wow, líderes que un día estuvieron fiel, perseverando, sirviendo, trabajando, cantando, tocando en el diaconado, en el maestro y allá. Mire, un diácono menos, se va otro. Maestros menos, se van otros. Y ahí va. ¿Qué estamos haciendo mal? Si alguien lo sabe, me avisa. Y si alguien sabe que yo estoy haciendo algo malo, dígame para corregirme. Pero esto está de muerte. De veras que sí. Que Dios nos ayude. Póngase de pie, vamos a orar para terminar. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que todos crezcamos. Yo quiero seguir creciendo
para seguirles enseñando a ustedes. Pero si usted no quiere crecer, ¿qué más puedo hacer? No lo sé. Señor, en esta noche